3 de octubre de 1960, aquí en La Habana. Vamos a comenzar hablando, Teresa, sobre su etapa universitaria. ¿Cómo recuerda la etapa universitaria? Usted estudió filología. Yo estudié filología. Bueno, a ver, yo empecé primero otra carrera. Cuando yo estaba terminando el preuniversitario, yo era la secretaria general de la juventud de mi comité de base. Y fueron profesores del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona para decir que sería importante que el estudiantado eligiera la licenciatura en pedagogía para poder formar profesores desde el principio, ¿no? Yo quería estudiar, yo siempre quise estudiar filología. Bueno, en realidad quería estudiar sociología, pero en 1978 esa carrera estaba cerrada. Y había decidido entonces pedir filología porque de toda la vida yo siempre he sido una lectora furibunda, leo muchísimo y además crecí en un ambiente familiar intelectual y por tanto realmente era una de las carreras que también me llamaba la atención. Pero como había que sensibilizar a los militantes, yo pensé que si la Secretaría General no había dado el paso al frente, como se lo iba a pedir a los otros militantes, y por tanto yo pedí el pedagógico, licenciatura en español y literatura. Empecé a estudiar el curso 78, 77, 78, después 78, 79, y estando ya en segundo año de la carrera, yo era la de Cultura, Deporte y Recreación a nivel de facultad, y ese año se iniciaron una asamblea por la profundización de la conciencia comunista. En esas asambleas empezaron a analizarse a los militantes de la juventud, a la juventud cubana, y de pronto empezó algo que fue realmente muy difícil para muchos estudiantes universitarios. Primero porque se empezaron a juzgar los estudiantes universitarios por muchas cosas, por su vestimenta, por cosas además tan banales que nada tenían que ver con su rendimiento académico, que nada tenían que ver incluso con su postura ante la vida. Y muchas personas fuimos juzgadas por nuestra orientación sexual. O sea, supuestamente, porque a nadie le constaba. Y en esa ocasión a varios estudiantes, entre ellos yo, nos retiraron el carnet de la juventud por amaneramiento. A mí lo que me dijeron fue, por ejemplo, que yo no tenía pendientes, pero bueno, imagínate, yo no tengo huequitos, que no me pintaba las uñas o que no usaba, sí, estereotipos absurdos. Y eso realmente para mí fue un momento muy difícil, tan difícil que me enfermé psicológicamente. Y por tanto, cuando terminé ese año de hacer los exámenes, que la decana de la facultad me autorizó a hacer los exámenes porque yo faltaba, porque a partir de ese momento a mí me gustaba mucho ir a la facultad, enfrentarme a mis compañeros de aula, en fin, fue una cosa muy vergonzosa realmente. Y entonces terminé todos mis exámenes, terminé entre los 2 años con 4.9 de acumulado, había pedido un punto, no sé. Y el consejo que le dio la decana a mi padre en ese momento fue que buscara otra carrera, que en definitiva tenía un acumulado muy bueno y que en el segundo año uno podía cambiar de carrera, que buscara la posibilidad de que yo cambiara de carrera. Y bueno, y efectivamente después de varios trámites yo matriculé filología. Mi paso por esa parte de la universidad yo lo recuerdo con mucho cariño, pero además con mucha admiración hacia los profesores que yo tuve. Yo tuve excelentes profesores como Salvador Redonet, como Beatriz Magui, Ana Cairo. Yo tuve realmente excelentes profesores que recuerdo con mucha, Elina Miranda, que recuerdo con mucha admiración. Y también recuerdo que por lo menos esa sí era la carrera que yo quería estudiar y la disfruté mucho,
a pesar de que yo siempre, desgraciadamente, me acompañó durante esos años esa angustia, ¿no? De lo que me había pasado y el temor de que eso se pudiera repetir, aunque ya yo no era militante de la juventud, cosa que además llamaba mucho la atención a mis compañeros de aula, porque me decían, qué raro que tú que sacas tan buenas notas, que eres tan disciplinada, que participas en todas las actividades, que tú no seas militante de la juventud. Yo, por supuesto, no tenía ningún interés en contar lo que me había pasado. Bueno, me gradué, me invitaron a trabajar en el Ministerio de Cultura por el escalafón, y después me presenté a unos exámenes a unos concursos para profesorado, profesores de literatura y de lengua española en el extranjero, y aprobé los concursos y durante 25 años fui profesora en Italia de lengua española y literatura española. Ese fue el colofón de mis estudios universitarios. En mi facultad de filología, ya te estoy hablando de los años que estudié, que fueron el curso 80, 81 hasta el 85. Allí se seguían esas reuniones de profundización de la conciencia comunista, se siguieron celebrando, claro, con un carácter distinto, mucho menos agresivo. Realmente ya en esas asambleas lo que se miraba era la actitud del estudiante, realmente el aprovechamiento académico, si eran estudiantes que participaban activamente en las distintas tareas o de la fe o cualquier actividad que se programara por la universidad, en la facultad específicamente. O sea, era distinto, y por supuesto también ya había un ambiente, digamos, más relajado. Yo después, con el tiempo, me enteré que algunos de mis compañeras y compañeros de aula, pues algunos también eran homosexuales, pero eso nunca ninguno lo reveló abiertamente. No obstante, el clima fuera mucho más relajado, fuera menos opresivo en el sentido de las orientaciones sexuales. De todas maneras, ninguno hablaba de esa, ninguno se declaraba, o sea, esa cosa que se dice vivir en el armario, en el closet. Todos y todas permanecimos encerrados en nuestros respectivos armarios, porque evidentemente todavía no estaban creadas las condiciones como para que las personas habláramos abiertamente de nuestras orientaciones sexuales. Progresivamente se fue viviendo un clima mucho más de aceptación, digamos, o por lo menos de menos agresión al respecto. Y yo creo que mucho se le debe realmente al trabajo que se empezó a hacer desde la Federación de Mujeres Cubanas con el Grupo Nacional de Estudios de Trabajo Sexual de el GENTES, y después lo que posteriormente fue el Centro Nacional de Educación Sexual. Claro, ya en esos momentos, durante la creación del Centro Nacional de Educación Sexual, yo personalmente ya no me encontraba en Cuba, ya yo era profesora universitaria en Italia. Pero evidentemente el trabajo que se inició desde la Federación y que después prosiguió con el Centro Nacional de Educación Sexual, con el CNC, sí fue un trabajo muy importante, no solo de sensibilización hacia la población y de atención a las personas de la población LGBTQ+, sino que además en cuanto a estudios, en cuanto a investigaciones, en cuanto a promover realmente una cultura de respeto, una cultura de comprensión y una cultura sobre todo de equidad, la necesidad de la equidad social para personas que somos ciudadanos de este país, para personas que hemos contribuido con nuestro trabajo, con nuestros estudios, con nuestra vida al proceso que es Cuba, a la realidad que es Cuba, y que realmente como ciudadanos tenemos que poder gozar de los mismos derechos, porque tenemos que respetar los mismos deberes que todas las personas y cumplir con esos deberes, y por tanto es lógico
que a iguales deberes nos correspondan iguales derechos. A partir de finales de los años 80, yo creo que empezó a surgir una modificación importante, sobre todo desde instituciones. Eso es significativo porque sabemos perfectamente lo difícil que es cambiar el pensamiento de las personas. Incluso una ley no cambia el pensamiento de las personas, pero que las instituciones y que ciertas instituciones específicas tomen entre sus objetivos fundamentales de trabajo crear unas condiciones positivas para una parte importante de la población, además una parte sensible de la población, ya eso ayuda muchísimo. Porque eso significa no solo una voluntad de cambio y una voluntad progresiva de más derechos y de más inclusión social, sino que además significa que esa voluntad de cambio está respaldada desde la ciencia, desde el estudio, desde el activismo organizado y desde unas políticas que realmente son necesarias dentro de una sociedad y dentro de un proceso que su característica fundamental es el humanismo. Y no se puede ser humanista si hay una parte de esa humanidad que no vive con todas las condiciones creadas para que su vida sea una vida digna y con todas las necesidades cubiertas. Por tanto, sí, yo creo que ha sido importante el trabajo que se ha hecho a nivel social y el trabajo que se necesita hacer todavía, porque no solo hay muchos vacíos, no solo existen todavía muchas brechas por cubrir, sino que todavía la mentalidad de las personas está muy atadas a creencias negativas sobre la orientación sexual, sobre la identidad de género, sobre la expresión de género, y eso realmente va en detrimento de la justicia social. A mí me interesa mucho lo que está sucediendo con el Código de las Familias. El Código de las Familias efectivamente no está inventando nada que no exista. Está simplemente reconociendo a nivel social que en Cuba existen muchos tipos de familias formadas por una sola madre, o por un solo padre, o por abuelas, o por abuelos, o por tías o tíos, o por un padre y una madre, o incluso por dos mujeres o por dos hombres, y que esas familias existen y que esas familias necesitan contar con toda la protección de la justicia y de la legal que las familias, tradicionales cuentan. Por tanto, no se está inventando nada, simplemente se ha hecho un estudio de lo que son las familias en Cuba, se han identificado cuáles son las brechas que hay que cubrir, se ha visto cuáles son las necesidades imperiosas de proteger a esas familias y a esas niñas, a esos niños que viven dentro de esas familias, a esas madres, a esos padres, a esas abuelas, a esos tíos, y sobre todo lo que se está haciendo es que en la medida que esas familias también tengan todos sus derechos reconocidos y garantizados, sean familias mejor estructuradas, pierde el derecho, mucho menos la familia tradicional, la que se conoce por madre, padre y descendiente. Al contrario, esas familias continúan con todos sus derechos y lo único que se hace es darle derechos a las otras familias que existen, que conviven, que las encuentras todo el tiempo al lado de tu casa, están, o si viven en un edificio, en el apartamento abajo, en el de arriba, o no sé, o en el mismo barrio, familias que existen y que realmente es importante tutelar desde la legalidad. Digo esto porque con respecto al Código de la Familia se está haciendo un trabajo de derribo, digamos, por parte de algunos fundamentalistas religiosos, y es algo muy peligroso. Es peligroso primero porque cuando tú lo estudias a fondo se trata más de una agenda política que de una agenda de otro humanitaria. Y además se trata de una agenda antiderechos.
pero además se trata de una cantidad de mentiras enorme y de una manipulación y tergiversación del texto del código, y sobre todo engaña a personas incautas. Yo sé que leer un código de familia, cualquier código legislativo, yo sé que es de difícil comprensión, sobre todo para las personas que no están versadas en temas de legalidad. Y yo sé que es muy importante que para que un código surta los efectos reales de comprensión hay que explicarlo de la manera más sencilla posible. Decirle, esto dice textualmente la ley, pero esto significa. Entonces explicar con claridad lo que significa cada uno de los acápites y de los articulados del código, para que las personas primero sepan realmente de qué se está tratando y no se dejen engañar. Se den cuenta que ciertas posturas y ciertas pronunciaciones se hacen desde una intención de engaño, desde una intención de aprovechar la ignorancia de las personas sobre ciertos temas, de aprovechar los prejuicios de las personas sobre ciertos temas, de aprovechar la mala información que las personas tienen sobre ciertos temas, y a partir de ahí se hace énfasis en distintos artículos que las personas que no han leído o que han leído y no han comprendido, es muy fácil que ser engañadas y que entonces actúen de manera contraria. O sea, ese llamado, esa apelación a votar en contra del código, no solo es un llamado a votar en contra de los derechos humanos de una parte importante de la población, que no solo son las personas de la población LGBTQ+, porque atención, se hace énfasis en los beneficios que podemos recibir nosotros como población que ha vivido con muchos de sus derechos alienados. Pero es que realmente ese código está pensando en personas que son heterosexuales también y que no están gozando de todos los derechos que requieren, porque el código anterior ha quedado obsoleto con respecto a cómo ha cambiado la sociedad cubana después de 47 años, digamos, de la pronunciación de 48 del primer código que se hizo. Es importante porque, por ejemplo, utilizan mucho la cuestión de la patria potestad. Y eso es perverso. ¿Por qué es perverso? En 1960, en diciembre de 1960 y hasta el 62, hubo una campaña que partió desde los Estados Unidos, que se llamó la Operación Peter Pan, que hizo que más de 14.000 niños y adolescentes cubanos fueran enviados hacia los Estados Unidos sin sus padres. Y la campaña consistía en decir que el Estado, el gobierno cubano, iba a retirar la patria potestad a los padres y que esos niños iban a ser enviados a otros lugares. Creo que entre ellos se decía que iban a ser enviados a la Unión Soviética. Eso fue una operación que trajo como consecuencia que muchas niñas, muchos niños, muchos adolescentes llegaran a un país extranjero sin sus padres, que algunos sufrieron durante muchos años esa lejanía, otros ni siquiera volvieron nunca más a reunirse con su familia de origen, que algunos corrieron suertes de haber sido adoptados por familias que sí los quisieron, que sí los amaron y que sí los hicieron crecer de manera armónica. Otros sufrieron abusos, otros fueron tratados de manera injusta, fueron recogidos en campamentos, en asilos, en orfanotrofios, o sea, en orfanatos, perdón. Fue una realidad que le hizo daño a una generación de niñas, niños y adolescentes cubanos. Y hay que tener en cuenta eso para que no se nos olvide. Ahora se está jugando de nuevo con la cuestión de cómo se está cambiando patria potestad por responsabilidad parental. Se está queriendo hacer interpretar que los padres van a perder la responsabilidad sobre sus hijos. Para nada. Primero, patria potestad proviene del potestas pater,
proviene del derecho romano. Un derecho romano basado en un patriarcado feroz, en que el padre de familia, el padre, por ejemplo, tenía derechos sobre, no solo sobre su esposa, sino sobre su descendencia, sobre sus hijas e hijos, pero derechos para todo. Derecho para imponer su voluntad, derecho para venderlos si hacía falta, derechos para maltratarlos, derechos para obligarlos a hacer lo que ellos no quisieran. O sea, de hecho, esa potestas pater realmente lo que hacía era desposeer a esa descendencia de sus derechos como objetos, como personas de derecho, y los convertía en subordinados, pero personas incapaces de decidir por sí mismos y por poder defender sus derechos a la vida como quisieran defenderlo. En este caso, cambiar primero un término obsoleto y un término que realmente no es positivo que el padre, bueno, ya con el tiempo evolucionó, que el padre y la madre puedan decidir qué es bueno para el hijo, qué es lo que, a ver, si tú decides qué es bueno para tu hijo en cuanto tú decides alimentar a tu hijo, tú decides darle amor, tú decides ayudarlo en sus estudios, tú decides escucharlo, escuchar qué quiere, y tú le vas dando indicaciones de cómo vivir de manera honesta, de manera feliz, de manera con conceptos humanistas realmente de convivencia y de saber estar en el mundo. Cuando tú les enseñas que los seres humanos hay que respetarlos y hay que amarlos por sí mismos, cuando tú les enseñas que los animales no son para maltratarlos ni para utilizarlos, sino para que te hagan compañía, para que sean útiles, o cuando tú les enseñas que la flora es importante porque no solo embellece, sino que además ayuda, o cuando tú le das guías, pautas a esa niña, ese niño, ese adolescente, para que realmente puedan crecer de manera como niñas, niños, y ser en un futuro personas de bien concebido de esa manera, desde un proyecto realmente de lo esencial es lo humano, los valores humanos. Y por supuesto, eso es importante, la corresponsabilidad parental es eso, importante que usted a su hija, a su hijo, les enseñe esos valores y lo acompañe en los momentos importantes de su formación. Y les da alimentos y le da cuidado y lo protege de las violencias y lo protege de cualquier enfermedad. Pero eso no le da a usted derecho a que su hijo y su hija no gocen de una autonomía progresiva, que es la que va adquiriendo el ser humano a medida que crece. Cuando tú tienes 2 o 3 años, tú eres muy dependiente realmente de tu mamá, de tu papá o de la persona que te está cuidando. Pero realmente en la medida en que ese infante empieza a crecer, a hablar, a caminar, a correr, empieza a expresar también unas voluntades. Y eso se ve muchísimo. Se ve primero cuando los niños entran en esa fase de por qué. Cuando quieren saber por qué sucede todo. O cuando te dicen yo solita, yo solito, yo lo sé hacer. Sí, yo puedo hacerlo. O sea, evidentemente el ser humano desde pequeño, desde edades tempranas, empieza a expresar una voluntad de autonomía. Y de esa autonomía progresiva de la que se está hablando, del respeto. Y a veces desde edades muy tempranas sabemos perfectamente qué queremos hacer en la vida. Sabemos qué queremos estudiar. O cuando dicen, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Tú dices, yo voy a ser ingeniero, o yo voy a ser cosmonauta, o yo voy a ser matemática. O sea, muchas veces desde pequeños nosotros sabemos ya, o más o menos imaginamos lo que deseamos ser. Por tanto, evidentemente en el crecimiento natural del ser humano está esa autonomía progresiva, esa necesidad de expresar el yo. Y por supuesto que dentro de todas esas características que se van desarrollando de evolución en el ser humano y de autonomía, por supuesto que también entran sus intereses
de cómo quieren expresar también su identidad sexual, su identidad de género, su identidad sexual, por ejemplo. Pero, por ejemplo, se tergiversa mucho cuando cuando hacen el llamado para que no se vote por el nuevo código, se dice que entonces las niñas y los niños van a dejar de ser heterosexuales o van a cambiarse de sexo. No. La autonomía progresiva no significa que una niña o un niño que desde pequeño siente que le gustan las personas del otro sexo vaya a cambiar. No, va a desarrollarse como una niña o un niño heterosexual. Y tampoco significa que una niña o un niño que desde pequeño se da cuenta que le interesan más las cosas que pertenecen al otro género, por ese binarismo impuesto que existe, ni siquiera significa, por ejemplo, que su orientación sexual va a ser otra. Porque tú puedes crecer como un niño que le encanta jugar a las muñecas, que le encanta ocuparse de tareas de la casa, porque sientes una admiración muy grande por tu hermana mayor o por tu mamá, y sin embargo, a ti te interesan las niñas. Y vas a crecer como un niño heterosexual, pero con una disposición, digamos, a la ruptura del patriarcado o del machismo, de esas masculinidades hegemónicas y tóxicas, que es tan importante que puedas crecer así. O tú puedes ser una niña que desde pequeña descubre que te encanta mecaniquear, que te encanta hacer cosas que según el binarismo de género pertenece al sexo masculino, y crece siendo una mujer completamente heterosexual, sin ningún conflicto con tu identidad de género o con tu orientación sexual, pero con gustos que se supone, porque así se impuso, que esos gustos pertenecen a lo masculino y no a lo femenino. Quiero decir, es muy importante realmente que cuando empecemos a deconstruir y analizar todas estas cuestiones, nos demos cuenta que muchas de las cosas que damos por ciertas, que muchas de las cosas que damos por verdad, pertenecen a construcciones que responden a dominación, que responden al poder que se quiere ejercer, y en este caso de un género sobre otro. El nacimiento del patriarcado no fue para nada amable con las mujeres, de ninguna manera. El nacimiento del patriarcado primero impuso que lo más importante en el género, en esa dualidad que existía, que era un hombre y una mujer, que lo más importante eran los hombres. Y a partir de ahí se construyó una masculinidad hegemónica y realmente tóxica, en que el hombre es proveedor, el hombre es el fuerte, el hombre es el que toma todas las decisiones, el hombre es el que tiene el poder, el hombre es el que lucha, o el hombre es el que no llora, el hombre es el que no muestra sensibilidades. Por tanto, ahí además están de alguna manera castrando una parte importante de la humanidad, de un ser humano. Y que la mujer se subordina al hombre, que la mujer es para parir a los hijos, para cuidarlos, para después cuidar a los mayores, para lavar, para limpiar la casa y sobre todo para obedecer continuamente. Esa concepción patriarcal de la mujer, que desgraciadamente no solo se encuentra ya desde la antigua Roma, y se encuentra en culturas bastante ancestrales, digamos, también se encuentra desgraciadamente en un texto como la Biblia. Y qué pena que el patriarcado se haya construido sobre la dominación de la mujer, pero sobre todo sobre la eliminación de los derechos de las mujeres. Qué pena que el patriarcado se haya construido sobre el no reconocimiento de que la otredad es tu complemento, y no tu subordinado. Qué pena que se haya construido sobre la necesidad de descalificar a las mujeres, de decir que no tienen alma, o decir que eran brujas cuando eran mujeres sabias,
o de la manera supuestamente noble, decir que son el sexo débil y que por tanto tienen que estar recogidas en sus casas. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo te atreves a decir que la mujer es el sexo débil si la mujer es la que pare? Si la mujer es ese ser que lleva durante 9 meses en su útero, en su regazo, una vida que además se nutre de su propio cuerpo y de su propia vida, y que tanto desorden crea en su estabilidad, es capaz no solo de sobrevivir a eso, sino que además es capaz de dar a luz, que el parto en sí es un momento doloroso, pero además durante esos 9 meses de recibir pataditas, o de que no puede casi dar 2 pasos sin tener que ir al baño porque la vejiga está comprimida y tiene que estar, por ejemplo, yendo a orinar constantemente, y que después tiene que amamantar a ese ser que acaba de nacer, y que además que después tiene que cuidarlo, nutrirlo y protegerlo. ¿Cómo puedes decir que las mujeres somos el sexo débil? Ha sido difícil porque no obstante, desde el principio, desde que empezó la revolución, se creó la Federación de Mujeres Cubanas. No obstante el trabajo que se hizo para que la mujer alcanzara realmente todos los derechos que tenía que alcanzar, y que se garantizaran desde la revolución, y que efectivamente se ha demostrado que cuando sacas números, hay más mujeres universitarias que hombres, o el número de científicas es enorme, o el número de mujeres realmente que han contribuido a investigaciones importantísimas dentro de la sociedad cubana ha sido mujeres. Y eso significa que evidentemente sí se le ha dado una importancia real a la mujer. Pero a la par que se desarrollaba esa posibilidad de la mujer de crecer intelectualmente, de crecer desde la ciencia y el trabajo, por ejemplo, no se eliminaba ese segundo rol, ese segundo trabajo que la mujer tenía que hacer en la casa, que era seguir cuidando a los hijos, seguir cuidando a los padres, seguir atendiendo al marido, seguir limpiando, seguir lavando, seguir planchando y cocinando. Por tanto, si por una parte quedaba claro que la mujer tenía que tener los mismos derechos que el hombre al estudio, y que además demostraron cuán capaces eran no solo de estudiar, sino que además de desarrollar esas capacidades científicas o técnicas o profesionales de cualquier tipo que tenían, a la par de eso no creció el que la casa, los hijos y todos esos trabajos, digamos, domésticos tenían que ser compartidos realmente. Sí se decía, usted se casaba y se decía, pero en la praxis eso no se realizaba. Primero porque la mujer seguía siendo educada bajo preceptos que tienen que ver con esa cultura del binarismo de género, esa cultura patriarcal que te siguen diciendo la mujer es de la casa, la mujer es la cuidadora, la mujer es la que se ocupa de todas las cuestiones domésticas, independientemente de que pueda estudiar y trabajar, y el hombre sigue siendo el proveedor de la calle y el que tiene la voz cantante y la última palabra. Ha sido muy difícil porque si bien muchos hombres, por ejemplo, podían entender perfectamente que su mujer podía ser una profesional y que tenía derecho a trabajar en la calle como él, no entendían que no tuviera que ocuparse 100% de ella de los hijos, o no tuviera que ocuparse ella de todos los cuidados que tenían que ver con la economía doméstica. Eso también es algo muy importante cuando pensamos en todo lo que las cuidadoras, las madres y las amas de casa le ahorran a la economía de un país, porque hacen un trabajo no remunerado. Y que si este trabajo se pagara, realmente las economías de las casas estuvieran no solo sobre los hombros de las mujeres, que están, porque hacen trabajo que nadie les paga, sino que además estaría porque además de ese trabajo recibirían un pago que ayudaría a aumentar la independencia económica de la mujer y la situación económica de la familia.
Ha sido difícil porque evidentemente, por mucha buena voluntad que haya habido de parte de la revolución y de ciertas instituciones, la cultura del patriarcado no se ha debilitado todo lo que debería ser debilitarse, y muchas de esas personas que hicieron la revolución crecieron bajo esa ideología y esa cultura, y es difícil desmontarla, entonces hacen mucha resistencia. Y, y eso todavía se ve, tanto se ve que ha sido necesario crear un plan de estrategia de mejoramiento para la mujer después de 62 años de revolución. Se ha hecho visible que todavía el machismo, el sexismo impera en muchos lugares. Se ha hecho visible que hay lugares, por ejemplo, de trabajo donde todavía las mujeres tienen muchas dificultades para colocarse. Hubo en la última reunión que el presidente realizó con las mujeres en el Palacio, una de las muchachas, una oficial de Marina, planteaba cuán difícil le resultaba a ella, siendo oficial, lograr trabajar y poder estar al mando, por ejemplo, de un barco, y poder viajar al igual que los otros oficiales que eran hombres. Y por supuesto eso es un reflejo de la dominación aún y de la resistencia. Pero ahora se está haciendo más visible, por ejemplo, con esos discursos misóginos que han renacido, o con esos discursos de aferrarse a lo patriarcal con respecto a las familias a la situación de la mujer en la familia. Y sobre todo se ha hecho muy visible con la cuestión de las personas LGBTQ+. Primero ha sido necesario tratar de deconstruir esa creencia de que las personas homosexuales, por ejemplo, son pervertidos o son enfermos. En 1997, de la Organización Mundial de la Salud, se retiró del manual de psiquiatría, se retiró la homosexualidad como enfermedad un 17 de mayo. Por eso se celebra en Cuba, por ejemplo, la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, para celebrar que se haya reconocido que las personas homosexuales no son personas enfermas, no son depravados, no son pervertidos. Son personas que tienen una orientación sexual distinta, que además es tan natural como la heterosexualidad. Y que son personas que en condiciones de derechos y en condiciones de respeto y en condiciones de una aceptada educación podríamos vivir, de hecho vivimos nuestra vida de manera absolutamente normal y somos personas útiles a nuestra sociedad, pero podríamos vivir sin las angustias que nos crean las discriminaciones, que nos crean las ofensas, o que nos crean ese acoso que se vive en escuelas y en espacios laborales. Ha sido difícil porque evidentemente lo que realmente ayudaría a cambiar mucho es una educación integral de la sexualidad. Una educación inclusiva donde se le enseñe a las niñas y a los niños de pequeños, primero, a respetarse a sí mismos, a amar sus cuerpos, a conocerse, a no permitir que se ejerzan sobre ellos ningún tipo de violencia, a identificar lo que es negativo y sobre todo a conocer que los seres humanos que la sexualidad humana es distinta para todos los seres humanos, que no hay un ser humano como no hay un ser humano igual, no hay un ser humano que viva su sexualidad de la misma manera que otro, que hay distintas orientaciones que son la heterosexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad, y que cada una de esas orientaciones son absolutamente normales y que merecen respeto. Y que a ningún ser humano se le debe discriminar o se le debe acosar o se le debe hacer ningún tipo de bullying porque sea distinto. Estamos hablando específicamente en este caso de las orientaciones sexuales y la identidad de género, tampoco por el color de la piel, tampoco por cualquier tipo de discapacidad que tenga, tampoco por cualquier creencia religiosa.
O sea, es importante una educación integral de la sexualidad y una educación inclusiva. Enseñaría realmente desde las edades más tempranas al respeto de todas las personas. Y eso es fundamental. Y hay mucha dificultad con eso. Porque todavía hay muchos maestros y maestras, todavía hay muchos profesores que tienen muchas dificultades para entender esa necesidad de conocimiento y de respeto. Todavía cuando se habla de educación sexual se habla del espermatozoide, del ovario, del coito y de la reproducción. O sea, todavía se habla de la sexualidad como ese instrumento biológico que existe solo para procrear. No se habla de la sexualidad como una dimensión humana que se construye a lo largo de toda una vida, que se modifica a lo largo de toda una vida y que responde a otras cosas que no tienen que ver solamente con la parte reproductiva. Que responde a su manera de estar en el mundo, que responde a sus afectos, que responde a su erotismo, que responde a su capacidad de amar y que responde a un montón de realidades que poco tienen que ver con la biología. De hecho, si se estudia el enamoramiento, es puramente químico. Entonces, es difícil que todavía logremos que se entienda por qué es importante garantizar todos los derechos para todas las personas, por qué es importante garantizar todos los derechos de todas las mujeres, por qué es importante crear un código de familias y por qué es importante introducir una manera de informar y de educar que rompa con unos esquemas patriarcales de ideología y de cultura. La resistencia está en eso. La resistencia está en que todavía las personas arrastran una educación peyorativa para muchas realidades y que afectan a muchos seres humanos en general y en específico, en este caso, afectan a las mujeres en general y afectan a la población LGBTQ+, por ser diferentes a lo que se ha impuesto como normalidad. Y eso es muy importante porque en la medida en que entendamos que lo que se entiende por normal está pactado por unos códigos que nada tienen que ver con la profunda naturaleza humana, que nada tiene que ver con la riqueza y la realidad que es la vida. En la medida que comprendamos eso, seremos capaces de entender que tenemos que deconstruir todo ese pensamiento que lo único que hace es lastrarnos, que lo único que hace es cargarnos de unos prejuicios que no solo hacen daño a la persona que los sufre, sino que le hace daño a la persona que los practica, porque mutila su humanidad, porque no les permite ser justos. Cuando una persona, por ejemplo, cuando los fundamentalistas religiosos hacen esos llamados a no aprobar el código, o esos llamados a estar en contra del matrimonio de las personas del mismo género, o a no permitir que esas familias se reconozcan, o a no permitir que niños que no tienen padres sean adoptados por familias homoparentales, esas personas están negando un principio que se supone que debe ser el principio que los rige, que es el del amor al prójimo. Es increíble que realmente desde un falso humanismo, desde un falso querer cuidar al otro, lo que se esté informando, lo que se esté promoviendo sea el odio y sea el discurso antiderecho. Es increíble realmente que personas que se suponen que en un momento determinado sufrieron también discriminación, que en un momento determinado también fueron víctimas de
de la no comprensión de sus derechos a tener sus respectivos credos religiosos, en estos momentos estén siendo los victimarios, sean los que están promoviendo ese discurso de no derechos hacia otra parte de la población que ha sido tan discriminada como ellos fueron en su momento y que siguen siendo discriminados. Mira, el activismo del CNC es importante en el sentido que los activistas que trabajan junto con el CNC son activistas que además reciben mucha información, reciben mucha formación, y eso ayuda mucho a la hora de querer trabajar de cara a la sociedad. No solo la información que tienes, no solo tu experiencia vital es importante, porque sabemos que evidentemente las historias de vida ayudan mucho a comprender las cosas, y cuando una persona escucha hablar a otra persona de una realidad y ve que somos idénticos, que somos iguales, eso ayuda mucho a crear empatías y a crear comprensión. Pero cuando además de eso tú tienes conocimientos, tú has recibido información, tú has recibido una formación que te ayuda a trabajar incluso con ciertos términos y con ciertos conocimientos, eso también es importante. No, por supuesto que no todo el activismo se hace desde el CNSEX, también hay activismos que se hacen o desde otras instituciones o desde personalmente, desde los grupos en redes sociales o personas que están identificados. Además, incluso hay mucho activismo que se hace que no solo son personas de la población LGBTQ+, hay muchas personas heterosexuales, por ejemplo, que o por su profesión o por el conocimiento que tienen o por su sensibilidad humana, por ejemplo, apoyan mucho el activismo que se hace en función de los derechos de todas las personas y de todas las familias. El activismo en redes es un activismo importante porque visibiliza, crea inmediatez en ciertas informaciones o visibiliza muy bien ciertos asuntos. Aunque no todas las personas accedan a las redes sociales o no todas las personas tengan la posibilidad de consultar continuamente internet, Facebook, cualquier otra plataforma que exista que pueda promocionar. Pero hay un activismo, por ejemplo, también que se puede hacer desde la radio, y es con debatir ciertos temas o con promover ciertos tipos de canciones y de cantantes y contar también de qué se trata. O es el activismo que se puede hacer desde la televisión, cuando se muestran ciertas películas, cuando se realizan ciertos programas, y desde el arte se trata de hacer un llamado de atención y de comprensión. Y también está el activismo que hacen, por ejemplo, muchas personas de la sociedad civil que quieren abogar por la aprobación del Código de las Familias, que quieren abogar por los derechos de todas las personas, que quieren además abogar por otros derechos, porque por ejemplo hay un activismo muy interesante que a mí realmente me gusta mucho, que es el activismo que se hace en función de los derechos de los animales. Es un activismo que a mí me toca en primera persona porque yo soy una animalista convencida. Yo sí pienso en que cada vez que un ser humano maltrata a un animal o lo utiliza para lo que no debe utilizarlo, ese ser humano está perdiendo mucho de su humanismo. Y también porque los animales muchas veces nos dan lecciones de humanidad, con la manera en que se comportan entre ellos mismos o con la manera que son hacia los seres humanos. Y yo pienso que realmente es muy bueno que exista todo ese activismo social, que ese activismo esté en las instituciones y fuera de las instituciones. Es muy bueno realmente que las personas se organicen, por ejemplo. Es muy bueno que Alma Mater trate estos temas, esos activismos. Es muy bueno, por ejemplo, si en las universidades, como sucedió en la Universidad de Santa Clara durante el mes de mayo, se realizan encuentros, conferencias, debates que tienen que ver con los derechos y no solo
esas iniciativas no nacen solo del CNC, sino nacen de instituciones como la Universidad de Santa Clara, como profesores que están sensibilizados o como profesores que además son máster en Sexología y Sociedad, una maestría que se estudia en el Centro Nacional de Educación Sexual y, por ejemplo, apoyan con esas actividades que hacen, con esos encuentros, con esos debates, apoyan esos cambios necesarios. Yo sí creo que nada se logra desde un solo lugar. Yo sí creo, por ejemplo, que para lograr las cosas tienen que difuminarse y tienen que difundirse sobre todo, tienen que andar por todas partes, tienen que caminar por la calle. Yo sí creo, por ejemplo, que es importante llegar a las comunidades, a todas las comunidades y conversar con la gente. Yo sí creo, por ejemplo, que ahora que estamos abogando porque se apruebe el Código de la Familia y que se lleve a un referendo el 25 de septiembre, yo sí creo que un trabajo necesario sería que muchas personas que conocen el Código, no solo los que trabajaron escribiendo el Código de la Familia, sino muchas personas que lo han estudiado, que lo han debatido, que lo conocen, vayan a distintos lugares y promuevan debate con las personas. Y le digan qué es lo que usted conoce del código, qué le molesta, qué no comprende, qué le parece que no se corresponde con la realidad que usted cree que es la que se vive en Cuba, por ejemplo. Y que a partir de esas preguntas se les responda a las personas y se les aclare las dudas que puedan tener. Pero no solo se les aclare las dudas que puedan tener, sino que además que se les ayude realmente a darse cuenta cuánto han sido manipulados o cuánto no, o a darse cuenta de que tienen una percepción equivocada sobre lo que significa el Código de las Familias, o que realmente están partiendo desde sus propias desde sus propios prejuicios, o desde una posición retrógrada, o desde una posición de irrespeto, y que eso no les permite realmente entender cuán beneficioso va a ser ese Código de la Familia. No pensemos solo en la población LGBTQ+, sino para toda la población cubana. Y yo sí creo que ese activismo es necesario, ese activismo de puerta a puerta, ese conversar con las personas, escucharlas, saber por qué opinan así, saber qué le dijeron, y sobre todo no imponerles nada. La cuestión no es imponer, la cuestión es que las personas comprendan y que las personas, a partir de una comprensión, entonces ejerzan su derecho de votar, pero con conocimiento de causa y a conciencia de lo que están haciendo, no porque están engañados o no porque realmente no comprendieron de qué se trataba. Y yo pienso que ese activismo fuera de lo que es la institución, ese activismo que se puede realizar de muchas y diversas maneras y con muchas personas a la vez, es un activismo necesario, pero no solo con vistas al Código de las Familias y no solo con cuestiones relacionadas a asuntos muy específicos que tengan que ver con leyes que queramos promover. Yo creo que es necesario hacerlo con vistas a que realmente logremos crear esa sociedad cubana a la que generaciones de cubanos hemos aspirado. Yo soy una mujer que nació en 1960, por tanto yo nací 1 año y 10 meses después del triunfo de la Revolución. Y yo me eduqué dentro de la Revolución. Y hay principios fundamentales, hay conceptos que para mí siguen siendo muy importantes. Y yo sí pienso que sería una pena no lograr transmitir a las nuevas generaciones, no lograr transmitir a todas las personas que hay un proyecto que no solo es salvable, sino que es necesario salvar. Y que yo creo que solo los proyectos se salvan cuando logramos que las personas nos crean, cuando logramos que las personas se sientan identificadas plenamente con ese proyecto a salvar. Y la única manera que una persona se siente identificada con un proyecto a salvar
más allá de los beneficios culturales o educacionales o de salud que pueda tener, tienen que ver mucho con el diálogo que usted puede establecer y tiene que ver mucho con la capacidad que usted tenga de escuchar lo que esas personas le quieren decir. Y yo creo que eso es un activismo que todavía tenemos que hacer. Desde mi honestidad personal, los derechos humanos son inalienables y por tanto mi derecho humano no puede depender del voto de una persona que es incapaz de comprenderme o de una persona que está animada por sus prejuicios o que está animada por unas fuerzas que realmente de honestidad no tienen nada. Por tanto, Teresa de Jesús piensa que mis derechos no hay que refrendarlos, que mis derechos hay que reconocerlos por ley. También puedo entender que se esté hablando de la necesidad de educar a las personas en los conocimientos jurídicos, que se está hablando de darle a las personas espacios de participación democrática y de expresión de sus voluntades. Todo eso está muy bien, sobre todo cuando uno cree profundamente que la democracia es eso, el poder del pueblo. Demos y gracia. Pero yo sí creo que independientemente de ese gran ejercicio de consulta, de ese gran ejercicio de querer que las personas conozcan lo que se va a aplicar, de que las personas estén informadas, de que las personas sean conscientes de por qué se hace algo, yo también creo que lo que no puede suceder es que el voto negativo de personas en mala fe o de personas mal informadas o de personas que quieren destruir por distintas vías el proceso de este país y con una agenda política negativa muy clara, puedan impedir que yo goce de los derechos que me han sido negados durante 62 años de vida. Sobre eso mismo, ¿se ha sentido usted despojada de derechos? Claro, por supuesto. Yo llevo 40 años con mi pareja. Este diciembre lo cumplimos y nunca pudimos casarnos. O nunca tuvimos derecho a la reproducción humana asistida para crear nuestra propia familia. O no tenemos derechos patrimoniales. Ella, si yo fallezco, ella no podrá acogerse a mi pensión. O si ella fallece, yo no podré acogerme a su pensión, en dependencia de cuál sea mejor. O durante los años que yo viví fuera de Cuba, yo no tenía derecho a, como tenían otros compañeros míos extranjeros, por ejemplo, no tenía derecho a la reunificación familiar ante Cuba y ante Italia, por ejemplo. Yo viví en Italia. Mis compañeros de trabajo, que éramos todos profesores extranjeros en la universidad, podían reclamar a su esposa o a su esposo por reunificación familiar. Yo no podía reclamar a Maricel, por ejemplo, porque no me asistía ningún derecho, ni ante las leyes italianas ni ante las leyes cubanas. Ella, por supuesto, yo no la quería reclamar para que ella se fuera a Cuba, porque yo no me quería ir de Cuba. De hecho, yo trabajaba fuera de Cuba, pero nunca dejé de trabajar para Cuba y con Cuba. El problema es que, por ejemplo, yo quería que ella pudiera pasar vacaciones conmigo como cualquier pareja del mundo podía pasarla, y, por ejemplo, yo no tenía ese derecho. Pero es más, yo he tenido que sufrir discriminación por la manera, en la universidad, por ejemplo, ese episodio que te conté, por la manera en que me vestía, por la manera en que yo era, y no importaba si yo era primer expediente académico o no. ¿Cómo se vestía en la universidad? Como me he visto todavía hoy, usaba jeans o pantalones y blusas y pullovers. Yo siempre he tenido un estilo muy personal, muy Teresa. No lo hacía para imitar ninguna vestimenta masculina
yo soy una mujer lesbiana, pero soy cisgénero, o sea, yo estoy conforme con mi género de mujer. Lo que pasa es que a mí me gusta vestirme así y por ejemplo, eso era motivo de discriminación o de ser juzgada como algo raro. Yo lo que sí nunca sufrí fue discriminación en el seno de mi familia. Eso nunca lo sufrí. Yo tuve toda la comprensión de mis padres, de mis hermanas y mi hermano, tuve todo su amor y sobre todo tuve todo su apoyo en los momentos más difíciles. Y eso realmente para mí fue fundamental porque es muy importante cuando a nivel social tú sufres rechazos o tú sufres injusticia, es muy importante que en tu casa te sanen todas esas heridas. Y en todos los momentos tuve el apoyo que yo necesitaba para formarme como el ser humano que yo quiero y entendía que debía ser, y sobre todo como una profesional y como una ciudadana más. Teresa, usted tiene un libro que habla sobre, en entrevistas a mujeres lesbianas en Cuba. Sí. Amar la diversidad. Libres de amar. Libres de amar. Ahora te voy a regalar uno. Sí. Y yo lo descargué en PDF, lo tengo en no, PDF, pero gracias. Te lo voy a regalar. Y en ese libro usted cuenta historias, no lo he podido leer, he leído algunas partes, pero no he podido leer completo. Usted cuenta historias sobre las mujeres lesbianas en Cuba. Y yo le quiero preguntar, ¿es difícil ser mujer lesbiana en Cuba hoy? Es dificilísimo. Mira, ese libro está escrito por 3 personas. Sara Mas, Lilian Gordillo y yo. Son entrevistas que realizamos a distintas mujeres a lo largo de toda la isla. Y mujeres de distintas edades. La más joven que entrevistamos en ese momento creo que tendría 21 años, algo así, y la mayor 81, 82. Y mujeres de distintas profesiones, de distintas formaciones. Todas, cuando leas las entrevistas te darás cuenta que es muy difícil ser una mujer lesbiana. En este caso, en cualquier parte del mundo es difícil ser una mujer lesbiana. En este caso les cuentan sus experiencias de mujeres lesbianas en Cuba y es difícil ser mujer lesbiana. Es difícil por eso mismo, porque hay mucho machismo, hay mucho sexismo, porque la mujer lesbiana es muy discriminada, muy invisibilizada. Y no solo sufre discriminación de los hombres heterosexuales, también de mujeres heterosexuales, también de hombres homosexuales. Sufren muchas discriminaciones en general. Y sobre todo les cuesta mucho trabajo lograr desarrollarse plenamente, aunque todas estas historias realmente, son historias de resiliencia y todas estas mujeres superaron las grandes dificultades a las que se enfrentaban y son mujeres que han logrado no solo admitir y reconocerse como mujeres lesbianas o bisexuales o lo que sea, no heterosexuales, sino que además son mujeres que lograron encontrar lo que las hacía felices en su vida y la manera en que lograban canalizar todas las situaciones que tenían que enfrentar. En ese sentido es un libro positivo, porque es un libro que demuestra que no obstante cualquier experiencia, y hay experiencias muy dolorosas en el libro, hay mujeres que fueron violadas, hay mujeres que fueron golpeadas, hay mujeres que fueron totalmente incomprendidas por su familia, y que no obstante a todas esas experiencias de vida tan dolorosas y con tanto sufrimiento, no solo familiar, personal y social, son mujeres que realmente han demostrado que son perfectamente capaces de rehacer su vida y no solo de rehacerla para sí mismas, sino en función de la realidad en la que viven y de la sociedad en la que viven. Yo creo que es un libro importante, es el único libro que existe actualmente en Cuba. Es un libro que desgraciadamente no ha visto la luz en el sentido que lo pudimos hacer con la editorial Caminos del Centro Martin Luther King, pero no hemos podido hacer grandes presentaciones del libro. Primero porque nos cogió en medio de la pandemia y segundo porque ahora que justo habíamos empezado, que la primera presentación se hizo en la Universidad de Matanzas con muy buena acogida, surgió toda esta cuestión
del diésel y del combustible, y por ejemplo otros encuentros que queríamos hacer fuera de La Habana, no hemos podido hacerlo y tenemos que organizar, por supuesto tenemos que organizar una presentación aquí en La Habana. Yo gané el premio David Ensayo en el 86 con ese libro. Ese es el libro, realmente ese libro es mi tesis de licenciatura en filología y es el análisis de una generación de poetas, de los nacidos alrededor de 1930, los poetas que cuando triunfó la revolución eran jóvenes, pero tenían ya una obra que habían hecho antes de la revolución y una obra que continuaron haciendo después de la revolución. Y hay un libro de José Baragaño, que es uno de los poetas que yo analizo, que el título es Poesía, Revolución del Ser, y yo en homenaje a ese autor, y además porque realmente la evolución que se produce en la escritura de estos poetas está muy, independientemente de su propio intimismo y de la necesidad de expresarse como poeta, la revolución transformó o fue muy importante dentro de su producción poética. Y por tanto yo lo titulé Revolución, Poesía del Ser. ¿Sigue creyendo en la revolución? Yo sí creo que cualquier revolución es una poesía del ser humano, porque revolución significa cambiar. Revolución significa saber ir hacia adelante, significa poder transformar y sobre todo cuando una revolución es sincera, cuando una revolución es honesta, la revolución se hace para que todos los seres humanos que viven bajo esa revolución sientan que son seres que viven plenamente y con toda la dignidad que se merecen. Yo sí creo que Cuba está cambiando. Yo creo que Cuba está cambiando hace muchos años. Desde el 1 de enero de 1959 Cuba está cambiando. Que no quiere decir que esos cambios hayan sido exentos de momentos difíciles o de errores que los seres humanos cometemos. Pero yo sí creo que Cuba en ese sentido sí está cambiando mucho. Primero está cambiando, ya te digo, desde el momento en que empezó la Federación de Mujeres Cubanas a trabajar con el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual. Yo pienso que está cambiando a partir de las jornadas cubanas contra homofobia y transfobia, a partir de las investigaciones que se han hecho, las publicaciones que se han hecho desde el Centro Nacional de Educación Sexual y otras instituciones. Yo creo que está cambiando a partir de una voluntad política que se expresó incluso a través del partido cuando en los lineamientos se expuso que las personas pueden ser militantes del partido independientemente de su orientación sexual, por ejemplo, o de la religión que practicaran. Yo pienso que Cuba está cambiando a partir de que haya identificado que era necesario un plan estratégico de adelanto para la mujer. Yo pienso que Cuba está cambiando desde el momento en que se hizo una película como Fresa y Chocolate, que fue una película tan importante que conmovió a tantas personas homosexuales, a tantas personas como yo que no pudimos no llorar cuando vimos esa película en el cine cubano. Yo pienso que está cambiando a partir de ciertas publicaciones de cuentos y de novelas cubanas donde existe la homosexualidad no como rechazo, no como perversión, no como burla. Pienso que todavía en el humor cubano hace falta modificar que el humor es una cosa muy seria, realmente, y que el humor no se puede hacer para burlarse de las personas, que el humor se hace para reírnos junto con las personas.
pero no para reírnos de otros, sino para reírnos por situaciones que nos hacen pensar y que nos hacen analizar, que tienen su vis cómica y que por supuesto podemos sanamente reír, pero no para burlarnos. Todavía en el humor cubano hay mucha burla y todavía hay mucho estereotipo de las personas homosexuales. Creo que es positivo que la televisión cubana, por ejemplo, haya proyectado un teleplay como Luna Mía, bellísimo, hermoso, con un tratamiento realmente inteligente y delicado de la cuestión del lesbianismo en adolescentes. Creo que es importante que se empiecen a asumir que existen parejas de mujeres y de hombres y que no se las identifique desde el desprecio o desde el estereotipo más negativo. Y sobre todo que se estén poniendo, por ejemplo, películas que tratan los temas, y que muchas series de las que se pasan en Multivisión, por ejemplo, yo veo mucho las series de Multivisión, o que en las novelas brasileñas, por ejemplo, el tema de la homosexualidad sea tratado como algo tan natural y tan normal como es en la vida real, y que es importante que la televisión cubana esté promoviendo, esté proyectando, esté exhibiendo esos materiales sin censurarlos, que es penoso cuando se censura una obra de arte. Si no tienes capacidad para poner esa obra de arte tal y como nació, no la pongas, pero no la mutiles, porque además es vergonzoso. Y un medio que se respeta no debería realmente caer en eso. Y yo creo que sí, que Cuba está cambiando, pero sobre todo la señal más importante que Cuba está cambiando es la Constitución que se aprobó en febrero de 2019, y es esta propuesta, este código de las familias que se va a someter a referéndum. Sí está cambiando, y yo pienso que para nosotros, las personas que pertenecemos a la población LGBTQ+, hay una Cuba más amable. Ojalá que realmente las nuevas generaciones no sufran de ninguna manera lo que sufrimos las generaciones anteriores, y que nosotros, que ya estamos envejeciendo, podamos envejecer con toda la armonía, con toda la felicidad, con toda la dignidad que nos merecemos.